Buenas noches, hermanos salvadoreños. Bienvenidos a una transmisión más de este Facebook Live, en donde podemos tener un contacto directo y ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen respecto a los temas de interés nacional. Como siempre, les pido que por favor podamos compartir esta transmisión y poder llegar cada vez a más personas. Recordemos que un pueblo desinformado no tiene las herramientas para poder tomar las mejores decisiones en su momento. Por lo tanto, creo que este es un espacio importante para poder transmitir a la población salvadoreña lo que se hace desde la Asamblea Legislativa y aspectos generales sobre la política en nuestro país. En esta ocasión hablaremos de temas relevantes como siempre, pero creo que hay que dar un giro de alguna manera en la información que podemos dar los funcionarios públicos, y creo que de alguna manera también hay que hablar de aspectos positivos, y creo que en esta ocasión también vamos a hablar sobre algunas alternativas de solución a diferentes problemas de país que requieren de la voluntad política de nosotros los funcionarios públicos. Es cierto que hay que criticar lo malo, ustedes como pueblo salvadoreño lo hacen en contra de todos esos funcionarios que a veces quizás no llenamos sus expectativas. Sin embargo, creo que también es importante señalar aquellas cosas positivas que se hacen desde el gobierno para poder solventar algunos problemas de país. Así es que estaremos hablando también sobre algunas alternativas de solución a diferentes problemas, entre ellos el tema de las pensiones. Y creo que como ciudadanos es importante que ustedes hagan sus aportes en las redes sociales. Cuando antes de que yo fuera diputado, como ciudadano, yo escribía en las redes sociales, escribía en un blog, planteaba alternativas de solución, cuestionaba a los funcionarios públicos. Y ahora que estoy en la oportunidad de poder poner en práctica todas esas propuestas que en su momento planteé, pues creo que me he mantenido congruente y creo que los ciudadanos tenemos ese compromiso de construir un mejor país. Creo que estamos en toda la posibilidad y el derecho de poder cuestionar, y debemos hacerlo como ciudadanos, a todos los funcionarios públicos por sus acciones. Podemos criticar también, pero creo que también hay que generar propuestas. Un país no se construye solo con la crítica, sino que también hay que plantear las respectivas propuestas de solución a los diferentes problemas del país. Así es que vamos en esta ocasión a hablar sobre la superación del veto que se dio el día de ayer en la plenaria a la reforma de la ley de la carrera docente. Se superó el veto que había mandado el presidente de la República, y ya vamos a hablar de las razones por qué se decidió superar este veto. He acompañado también el día de ayer, hace 2 días, perdón, una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos para que puedan cancelarse partidos políticos que pacten con grupos criminales por razones electorales. Bueno, y esto ya sabemos que viene con una intención bien particular de arremeter contra aquellos partidos políticos que, como ya en el pasado ha sucedido, vimos, pactaron con pandillas, y que en el futuro esto no pueda seguirse dando sin que quede en impunidad. Vamos a hablar sobre ello también. Así es que tenemos también algunas preguntas. Yo lamento no poder dar respuesta a todas las preguntas que ustedes plantean, pero siempre trato de buscar algunas preguntas que son bastante recurrentes para poderles dar respuesta. Más adelante también en otras transmisiones creo que empezaremos a hablar sobre cómo funciona nuestro sistema político, cómo funciona nuestro Estado salvadoreño, cuáles son las acciones de cada una de las instituciones a nivel público. Entiendo, sé perfectamente que es la Asamblea Legislativa la institución más cuestionada del país, y yo también entiendo a la población salvadoreña, porque las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa no son las más afortunadas. Sin embargo, no es la Asamblea Legislativa la única institución en la que está enquistada la corrupción. Creo que hay que hacer el análisis de otros funcionarios públicos, de otros órganos de Estado. Creo que de alguna manera también se ha advertido corrupción en la Corte Suprema de Justicia a través de jueces que han favorecido a algunos imputados en algunos procesos. En la Fiscalía General de la República vemos cómo hay un exfiscal general de la República tras las rejas, y hemos visto así una cantidad de funcionarios que no solo están dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, es la Asamblea Legislativa la institución más vista, la más expuesta mediáticamente, y es por eso que la figura de un diputado es la más desgastada, y con justas razones, por supuesto, al grado que pues vimos recientemente como un ciudadano lanzó ofensas e improperios en contra del diputado Shafiq Handal, y más allá de si lo merece o no lo merece, hay que preguntarnos si esa es la forma en la que construimos un mejor país. Bien, quizás vamos a comenzar por las preguntas, y
daremos respuesta a cada una de ellas. Vemos la primera pregunta de José Francisco Cepeda, dice: tengo una pregunta. Con respecto a la reducción de diputados, ¿se podrá aplicar para las próximas elecciones o aún está en proceso la propuesta? Entiendo que consiguió las firmas necesarias. A ver, yo presenté una propuesta para reducir el número de diputados. Y brevemente voy a hacer una explicación sobre esta propuesta. Lo que se busca no solamente es decirle a ustedes lo que quieren, y es que haya menos diputados. Mucha gente propone uno por departamento. Mucha gente propone que se eliminen privilegios para los diputados. Mucha gente propone que se le reduzca la mitad del salario a los diputados. Entonces esto podría parecer una propuesta populista, el que yo diga que se reduzca el número de diputados. Sin embargo, yo la he fundamentado con suficiente peso y argumento jurídico. Para comenzar, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ex plancha nacional. Para los que no recuerdan, era un mecanismo de elección de diputados que se estableció allá por el año de 1991, en el que había una cantidad de diputados que eran 20, que se elegían a nivel nacional, a diferencia de los diputados que se elegían por circunscripciones departamentales. Esto ponía en desventaja al diputado que participaba por un departamento, porque estaba obligado a resultar electo con los votos solamente de ese departamento. Mientras que el diputado de su partido, que formaba parte de la plancha nacional, podía recibir votos de salvadoreños en todo el país. Y eso era un sistema desigual, que garantizaba que las cúpulas de los partidos políticos pudieran poner a diputados que iban a ganar muy seguramente las elecciones, porque tenían un caudal más grande en donde reunir sus votos, y era a nivel nacional. Pues en 1991 se incrementó, se inventaron esta plancha nacional, que son 20 diputados, pero por la aritmética legislativa este número tenía que ser divisible entre las proporciones que establece la Constitución para que haya mitad más uno, 2/3 partes, 3/4 partes en las votaciones. Entonces tenía que hacerse llegar el número a 84 y el incremento subió a 24 diputados. Eso quiere decir que en 1990 habían 60 diputados. La propuesta es bastante amplia y habría que explicar por qué razón se incrementó de 60 a 84. La Constitución de la República establece que los diputados representan al pueblo entero, y la base de la representación política, según la Constitución, es el pueblo salvadoreño, no es el territorio salvadoreño, no son los departamentos, no es un representante por cada kilómetro cuadrado o por departamento, es por cada número de habitantes. Eso quiere decir que si en el 90 habían 60 diputados, para incrementar de 60 a 84 también la población había crecido exponencialmente en ese año, de manera que había ya no 5 millones, sino alrededor de 9 o 10 millones. Así es que ese fue un invento que no tenía sustento jurídico, porque la base de la representación política es el pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño en 1991 no había crecido de forma tan exponencial como para incrementar 24 diputados. La Sala de lo Constitucional declara inconstitucional esta plancha nacional, no por el número de diputados, sino por la desigualdad que implicaba que se eligieran a diputados a nivel nacional y tuvieran ventajas sobre diputados electos a nivel departamental. Lo que se declaró inconstitucional fue eso, la plancha nacional, que constituía 24 diputados. ¿Qué es lo que hicieron los partidos políticos? Bueno, eliminar el concepto de plancha nacional, pero los 24 diputados que constituían esa plancha nacional se distribuyeron en las circunscripciones electorales departamentales como ya existen. No se redujo el número de diputados. Ese es uno de los principales argumentos para pedir que haya una reducción de diputados. La otra es que lamentablemente a estas fechas no tenemos un censo de población nacional que nos permita saber cuántos salvadoreños somos en total. Los que viven fuera de nuestras fronteras, los que residen en nuestras fronteras, cuántos son jóvenes, adultos. El censo que tenemos data del 2007, si no mal recuerdo, y es con base en este censo que debe hacerse el cálculo de cuántos diputados deben haber. También está fundamentado debidamente en la propuesta que presenté. Y habría mucho que platicar, pero quiero responder qué pasó con esta propuesta. Esta propuesta llegó al seno de la Comisión de Reformas Electorales, y lo que terminó sucediendo fue que
generó polémica y descontento en los partidos políticos. La propuesta que yo he presentado no es en contra de los partidos políticos. Esta propuesta afecta por igual a candidatos partidarios y candidatos no partidarios. Lo que busca, y ni siquiera, valga la aclaración, el fundamento principal es el ahorro que esto implicaría. Por supuesto que 24 diputados menos implicarían un ahorro que habría que calcular con base en el salario que recibe cada diputado, los bonos, los viajes y los viáticos que cobran y otras prestaciones que tienen algunos diputados, porque los de junta directiva pues tienen más prestaciones que un diputado llamado de llanura. El personal, la planilla que dejarían de percibir en concepto de contratación de personal y asesores, el gasto de papelería, combustible y todo lo que implica en gasto un solo diputado. Y hacemos esa suma por año y podemos tener un ahorro. Podría ser significativo, no resolvemos grandes problemas del país, pero podría ser un ahorro significativo. Sin embargo, yo ni siquiera he justificado en el ahorro la propuesta, sino en aspectos más de constitucionalidad, de legalidad y por supuesto de un clamor popular que ustedes expresaron con anterioridad. Esta propuesta no fue mía. La Comisión de Reformas Electorales la analizó desde qué perspectiva. Adivinen, por supuesto, desde la perspectiva del interés de los partidos políticos representados en esa comisión. Esa propuesta, como muchas otras, no fue analizada desde la perspectiva de lo que tú como salvadoreño querías, sino de lo que yo como diputado, pueden decir algunos dentro de esa comisión, represento hacia mis partidos políticos y la afectación que voy a tener yo como diputado al probablemente no resultar electo si se reduce el número de diputados, o a la reducción que va a tener mi partido político en cuanto a cuotas de poder. Esa es la apreciación que se hace de cada uno de los temas, lamentablemente, que llegan a la Asamblea Legislativa. Como producto de esta propuesta, lo que lanzaron los partidos políticos días después fue una propuesta para hacer más difícil la participación de candidatos no partidarios en las próximas elecciones. Esa fue la respuesta. Yo no solo me dediqué a elaborar una propuesta y fundamentarla, sino que también fui a buscar la firma de respaldo de ciudadanos salvadoreños que dijeran que estaban de acuerdo con la propuesta. Reunir ese número de firmas no era un requisito para que esa propuesta pudiera prosperar. No es necesario, porque un diputado, al ser legitimado en un evento electoral por la población, tiene toda la facultad de poder plantear las propuestas y dar la iniciativa de ley sin ir a recoger firmas. Yo recogí las firmas para demostrarle fehacientemente a la Comisión de Reformas Electorales que los salvadoreños estaban respaldando esa propuesta y que no era un invento mío, ni antojadizo, ni en contra de los partidos políticos, sino que era la voluntad del pueblo salvadoreño. Pues a estas alturas esa propuesta no se ha agendado en la comisión y pregúntenme por qué. Evidentemente no hay un interés ni voluntad de legislar en ese sentido y autoafectarse. Aún así, esta sea la voluntad de ustedes como pueblo salvadoreño. He hablado con el doctor Portillo Cuadra, presidente de la comisión, y hemos quedado en el acuerdo de que esta propuesta se va a agendar la próxima semana. Así es que esas firmas de respaldo todavía están en nuestro poder y van a ser presentadas a la comisión y será la comisión quien dirá si van o no a legislar en este sentido. Por otra parte, aquí aprovecho también, antes de pasar a la siguiente pregunta, de comentarles sobre el acompañamiento que hice a una iniciativa de ley presentada por un partido político. Los diputados tenemos iniciativa de ley y tenemos la responsabilidad de representar los intereses de los salvadoreños. Todos, vengan de donde vengan, sectores empresariales, sectores comunales, partidos políticos u otros. Y el partido político Vamos elaboró una propuesta que busca que se pueda cancelar a los partidos políticos que hayan pactado con grupos criminales con fines electorales. Ya la ley prevé circunstancias para poder solicitar la cancelación de partidos políticos, pero no establece condiciones específicas de por qué causales, o establece algunas causales en las que expresamente no se ve figurada la negociación con grupos criminales. Ya de hecho entiendo que hay una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral para cancelar a Arena y al FMLN por haber negociado con pandillas. Habrá que
llevar un proceso y esperaré que el tribunal pueda analizarlo y ver si existen los elementos de juicio suficientes para poder cancelar estos partidos políticos. Pero esta propuesta lo que hace es expresamente describir las circunstancias en las que puede incurrir un partido político al negociar con grupos criminales y que esto sea sujeto de argumentos necesarios para poder cancelar a los partidos políticos. Yo sé que hay una desconfianza en las instituciones del Estado, pero esperamos que esta propuesta también sea analizada y serán ustedes quienes van a juzgar a los diputados que en la comisión decidan agendar o no agendar, dar un voto favorable o un voto desfavorable por esta propuesta o el análisis que cada uno de ellos quiera hacer. Tenemos otra pregunta de Omar Escobar. Las pensiones, dice. Yo solo interpelaciones veo y no se escucha nada de las pensiones. Ahí estamos todos con pensiones de miseria y los funcionarios viviendo gran vida. ¿Por qué no se presiona por el tema? ¿A quién no le conviene? Bueno, cuando las preguntas son con el debido respeto, con todo el gusto, yo las voy a leer. Yo he escuchado y he leído críticas y creo que los funcionarios públicos estamos expuestos a la crítica. Y tiene razón Omar Escobar. Y yo estoy en toda la función de poder dar mis valoraciones en función de los derechos de los pensionados y de los cotizantes. Lamentablemente, en una asamblea que es plural, conformada por 84 diputados de diferentes partidos políticos, pues es una relación de aritmética la que debe pesar y habrá que ver cuáles son los intereses. Creo que los diputados tienen más claro que nunca el grave problema que implica para los cotizantes y para los pensionados una pensión que es desproporcional a las necesidades básicas que puede tener un salvadoreño. Y hoy hablaba en un instituto de educación media con muchos jóvenes alumnos sobre la importancia que le deben dar ellos a este tema, porque el joven, si bien es cierto, está iniciando su vida probablemente laboral, no está advirtiendo este tema que lo puede afectar de aquí a 20 a 30 años cuando se retire, pero son problemas que afectan a la población salvadoreña en su conjunto. Escuché en un instituto de educación media este día a profesores decir que tienen que ir a trabajar aún con enfermedades crónicas, algunos incluso en silla de ruedas, porque pese a que quieren retirarse para que otro joven tenga la oportunidad de entrar al sistema educativo y poder tener una oportunidad laboral, cuando van a hacer el cálculo de las pensiones, reciben pensiones que no llegan ni siquiera al salario mínimo. Yo conformo parte de la comisión que está estudiando el tema de las pensiones y tienen de mi parte el compromiso y lo pueden ver en cada una de mis intervenciones y no solo en las intervenciones sino también en mis votaciones y razonamientos cuál es mi postura y es en favor de los pensionados y de los cotizantes. De hecho también di iniciativa de ley a una propuesta planteada por una organización que está luchando por el tema de las pensiones que pide que se cree una ley sin que medien las AFP. Habría que darle el estudio correspondiente y por supuesto que si esto es viable yo estaré dando mi punto de vista al respecto y esperaré que los diputados puedan tomar o podamos tomar la mejor decisión en favor de los pensionados y de los cotizantes. Este es un tema muy sensible. Esta comisión tiene la claridad de lo preocupante que es para la población salvadoreña y yo espero que no pase de junio a esta discusión y se puedan establecer reformas integrales al sistema de pensiones o en el mejor de los casos una nueva ley de pensiones que sea totalmente pública sin que esto pueda llegar a discusión en tiempo electoral a finales de año y que pueda verse como un tema que los partidos políticos puedan tomar como tema de campaña para engañar a la población salvadoreña. Tienen mi compromiso y para eso son estos espacios para poder informarles al respecto. Tenemos otra pregunta de Jazmín Rod, dice: creo que ya vio el video de Shafiq y un ciudadano, pero dicen ahora que quieren poner 15 años de cárcel para que los que insulten a los diputados. Para los que insultan a los diputados. ¿Usted apoyaría esas cosas? El pueblo está cansado de la clase política. Bueno, puedo decir al respecto que lamento que se esté dando este tipo de situaciones en nuestro país. Entiendo perfectamente que los diputados, que los políticos a nivel nacional carecen de una mala imagen que ha sido construido con mucho esfuerzo
por los partidos políticos, a tal grado que han generado el repudio de la población salvadoreña. Y aunque yo me puedo considerar fuera de ese contexto de políticos corruptos, y al final son los salvadoreños los que van a juzgar, entiendo las razones de por qué el pueblo salvadoreño no cree en los políticos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es de esta manera que podemos construir un mejor país? Con esto, con estas acciones de parte de algunos ciudadanos que muchas veces son motivados por otras personas a cometer estos actos, incluso por otros políticos. Es así como construimos un mejor país. Y no estoy justificando a ningún diputado. En su momento he hablado de dar mi voto favorable para el desafuero del doctor Norman Quijano. Y no necesariamente porque lo considere culpable, porque eso lo determinarán los tribunales. Estoy dispuesto a dar mi voto porque el fuero no es una garantía de protección contra la comisión de delitos. Y puede entonces él tener la oportunidad de defenderse ante los tribunales y ser absuelto si resulta inocente. Tampoco voy a defender en esta ocasión al diputado Shafiq Handal, y habrá que ver si las acusaciones que este ciudadano hace en contra del diputado Shafiq Handal son ciertas, y por eso debemos construir institucionalidad. Exigir entonces, así como el doctor Norman Quijano, por el mismo delito por el que está acusando este ciudadano al diputado Shafiq Handal, tiene pruebas para poder entonces exigir, y estaré en mi disposición de dar el voto en contra, o no en contra del diputado Handal, sino el voto para desaforar al diputado Handal y que enfrente la justicia por los señalamientos que el ciudadano hizo de que ha pactado con pandillas y ha dicho quiénes deben morir o que maten policías, así como he visto notas que han señalado algunos políticos de generar o de ordenar muertes de policías o de ciudadanos. Pero así funciona la institucionalidad. Y si la propuesta de desafuero en contra del doctor Norman Quijano por negociaciones entre partidos políticos no prospera, bueno, ese es otro asunto, y vemos que los diputados entonces no están respondiendo a los intereses del país y los cambiamos. Ya falta menos de un año para cambiar a la Asamblea Legislativa completa, si el pueblo salvadoreño lo quiere, porque es el pueblo salvadoreño el que manda. Pero es así como funciona la institucionalidad. Con este tipo de acciones de un ciudadano que probablemente responde a los intereses de otro grupo político, no construimos un mejor país. Creo que es lamentable. De hecho, yo sé que el video lo han visto al cansancio, pero quiero que reflexionemos, y quisiera compartir el video. Lamento pues el contenido de las palabras en este video, pero quisiera que lo viéramos y podamos analizar lo que sucedió en ese video y cómo esto afecta o beneficia al país, a usted y a mí, no al diputado necesariamente, no al partido político, sino cómo ese mismo video, cómo este tipo de acciones también le afectan a ti o me afectan a mí. Veamos, si es posible, una parte del video. Tenemos al diputado Handal. Aquí lo pueden ver, mírenme. Este es uno de los mayores terroristas que tenemos. Un hijo de puta que da las órdenes. Vean, aquí está, miren, aquí está una basura. Aquí está una basura de las que da las órdenes a las pandillas para que maten a nuestros policías y para que maten a nuestros soldados. Estos son, aquí están, estas son las basuras, los estiércoles que... Bien, bueno, después de ver este video yo he visto muchos comentarios y perfectamente entiendo que por el descontento y el hartazgo que hay en los políticos se celebre este tipo de situaciones. Probablemente este diputado u otros merezcan eso y más. Quizás si existiera la pena de muerte, algunos quizás la merecieran. Habrá que ver qué nivel de corrupción ha habido en la Asamblea Legislativa y quizás no lo conocemos. Cómo se ha negociado la vida de los ciudadanos en algunos casos. Cómo gobiernos, ya sabemos, han pactado con pandillas. Y es entendible el cansancio de la población salvadoreña. Pero preguntémonos en este sentido cómo con este tipo de acciones resolvemos el problema, y lo que estamos haciendo es generar más odio, no solo contra el diputado, sino la misma interacción en redes sociales genera que salvadoreños se enfrenten con salvadoreños. Pero la pregunta era que si estoy dispuesto a acompañar una propuesta que busque 15 años de cárcel para las personas que arremeten en contra de los diputados. Y quiero decirles que eso no ha sido una propuesta que ha surgido. Alguien comentó que existen disposiciones ya penales
para este tipo de actos. No se trata solamente de cuando son en contra de diputados. Hay un capítulo del Código Penal que habla sobre los delitos relativos a la dignidad de la persona y delitos que tengan que ver con la difamación, la injuria y la calumnia. No es una propuesta que se esté planteando por el momento, aunque yo no avalo este tipo de acciones, no porque no los merezca el diputado, sino porque no construimos nada. Tampoco estoy en disposición de buscar una sanción penal para este tipo de personas. Creo que como sociedad tenemos que autoeducarnos y buscar alternativas de solución a los problemas del país sin que sea esta la forma de poder arremeter. Estamos ya a las puertas de una nueva elección legislativa y creo que esa es la forma en la que el pueblo salvadoreño puede ir a mostrar su descontento. Puede también un salvadoreño criticar a un funcionario público, reclamarle todavía. Es válido totalmente que usted pueda reclamarle a un funcionario público en su cara y decirle: usted ha hecho esto en contra del pueblo salvadoreño con toda la moral y con todo el respeto, sin que esto implique un ilícito y sin que ninguna autoridad pueda detenerlo por reclamarle a un funcionario público. Ustedes pueden hablar con un funcionario, pueden criticarlo, pueden hacerle observaciones, sugerencias, y esto es totalmente válido en un sistema de libertades. Pero llegar a estos niveles lo que genera es enfrentamiento entre más salvadoreños y tampoco no construimos nada. Así que repito, no hay una propuesta realmente, sino que ya existe una disposición legal. Entenderé que el diputado Handel, si tiene el deseo, hará uso de estas disposiciones legales si se siente ofendido y afectado, o cualquier otro diputado podrá hacerlo. Hasta el momento yo agradezco que he salido a las calles y eso no me ha sucedido. Probablemente en algún momento pueda haber alguien que pueda enviar, algún político que pueda enviar a alguna persona a hacerlo, y en su momento pues tendré que escuchar quizás este tipo de situaciones y tendré que lamentarlo. Por ahora pues no me ha pasado, pero no estoy tampoco pensando en elaborar una propuesta que penalice este tema de situaciones cuando esto ya existe, y será quien se considere ofendido que pueda hacer uso de los mecanismos legales. Repito, antes de terminar con esta respuesta, y yo hago un llamado a que construyamos un mejor país. Yo he cuestionado a los políticos también, y de hecho aquí hago otro paréntesis, y me han dicho: este es el diputado, dicen en la Asamblea Legislativa, que solo viene a oponerse a todo y a votar en contra de todo. Y en muchos casos es cierto que yo me opongo casi a todo. Y quizás en los casos más relevantes, elecciones de funcionarios de segundo grado, presupuestos o temas que tienen que ver con intereses de los salvadoreños y que no se miran desde esa perspectiva en la Asamblea Legislativa, voto en el exterior, ley de agua, entre otros, el tema de las interpelaciones y otros. Pero entonces preguntémosle al pueblo salvadoreño: ¿cuántas de las acciones y decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, con cuántas ustedes están de acuerdo? Y si ustedes me dicen que con la mayoría no están de acuerdo, entonces estamos en la misma sintonía, y es por eso que yo me opongo a la mayoría de acciones que hay. Y si no sirven, ¿qué culpa tengo yo? Pero la forma de construir y la forma de abonar a un país es también elaborando propuestas. Y mi llamado es para que sí, critiquemos a todos los funcionarios que no están actuando bien, pero también hagamos propuestas de solución. Y les invito también a aquellos salvadoreños que están cansados, como en su momento yo estaba cansado y lo sigo estando, de los políticos tradicionales, a que participemos activamente en política y demostremos que nosotros podemos hacer las cosas mejores que los demás. Pero busquemos una armonía social y no busquemos más enfrentamientos entre salvadoreños, no contra diputados, sino que también son acciones que llevan al enfrentamiento y al odio a hermanos salvadoreños con hermanos salvadoreños. Veamos, creo que es la última pregunta. José Magarín. Por ahí vi una propuesta de Francis Sabla, dice, para que el MARN, Ministerio de Medio Ambiente, creo que dice, pueda poner multas. Se parece bastante a la que usted presentó hace meses. ¿Qué tiene de diferente? Muy buen punto. No es una propuesta que presentó el diputado Francis Sabla, sino una solicitud que presentó el diputado Sabla con la diputada Maite Iraeta. En su momento me pidieron acompañar y yo tenía otra actividad, pero también estaba en la disposición de acompañar esta propuesta de reforma a la ley del medio ambiente. Precisamente yo presenté el año pasado una propuesta a la ley del medio ambiente, una reforma al artículo 86, si no me equivoco, porque se declaró inconstitucional el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente, a través
de un reglamento impusiera multa a aquellas personas naturales o jurídicas que pudieran estuvieran afectando al medio ambiente, contaminando ríos, contaminando el aire, talando árboles o cualquier otro tipo de daño medioambiental. Y se declaró inconstitucional. Por lo tanto, desde haberse declarado inconstitucional porque vía reglamento se estaba imponiendo una multa, lo cual es cierto, era inconstitucional, lo que procedía era entonces elaborar la reforma correspondiente para incorporarla a la ley de medio ambiente y no al reglamento, que esto fuera constitucional y que el ministerio tuviera las facultades de imponer multas y sanciones pecuniarias a aquellos que vulneraran las normas medioambientales. Sin embargo, pues creo que esto beneficia de mejor manera a la gran empresa que es irresponsable. No a toda la empresa privada es irresponsable, a la gran empresa privada que es irresponsable y que con esto evitan tener multas y no les importa el daño medioambiental. Es decir, que mientras no se haga la reforma a este artículo, cualquier empresa podrá contaminar un río o talar árboles o cualquier otro daño medioambiental y no es sujeta de multas porque se declaró inconstitucional esas multas. Y tampoco se ha aprobado la reforma que yo planteé para que esta reforma operara en la ley de medio ambiente y pudiera imponerse ya de forma legal una multa. ¿Qué es lo que sucede entonces en la Comisión de Medio Ambiente? Algunos diputados quizás estarán interesados en que no prospere esta reforma y producto de la inconstitucionalidad que presentó la sala, la resolución de inconstitucionalidad que dio la sala, pues entonces no hay multas y tampoco existe la voluntad para reformar el artículo 87. Así es que lo que presentó la diputada Maite y el diputado Francis es una solicitud para que se agende esta propuesta en la Comisión de Medio Ambiente y puedan entonces imponerse esas multas. Destaco realmente el hecho de que estos diputados se hayan preocupado por este tema, ya que el tema medioambiental creo que no es un tema de interés para muchos diputados, lamentablemente, y esperaré que la comisión, porque haremos las presiones correspondientes para que este tema pueda tener cabida en la comisión. Ahora bien, hay una serie de temas que creo en los próximos programas podemos estar desarrollando y son el tema de ley de agua, el tema de ley de pensiones. Y me gustaría estar hablando con ustedes acerca de cómo funciona el Estado. Me gustaría también que ustedes pudieran hacer propuestas de qué temas quieren que tratemos en un momento determinado y yo poder dedicar programas completos a responder sus inquietudes o a tratar un tema en particular que ustedes quieran. Creo que es importante que los funcionarios podamos dar cuentas y también hablar un poco de nuestras experiencias. Probablemente yo no tenga mayores conocimientos respecto a otros funcionarios, incluso puede que yo no tenga mayores conocimientos respecto a otros ciudadanos, pero el poco conocimiento que yo pueda tener sobre la función pública estoy en disposición de ponerlo a disposición de ustedes, valga la redundancia, a efecto de que podamos entonces tener mejor formación a nivel político, la cual en nuestro país no se ha desarrollado y poder tener entonces mejores criterios. Aprovecho también entonces para hablar de una propuesta que pronto espero que estemos presentando y hago un comercial con mi equipo de trabajo, la fracción no partidaria, se conoce de alguna manera, o del diputado no partidario en conjunto con la Universidad Tecnológica en este momento y próximamente lo estaremos haciendo con la Universidad Francisco Gavidia. Estamos desarrollando diplomados de formación política. Esto con el afán de poder llegar a estudiantes universitarios de diferentes carreras, que no necesariamente sean carreras de derecho, para poder hablar sobre sistema político de El Salvador, sistema electoral salvadoreño, cómo funciona nuestro Estado, analizar aspectos constitucionales y otros temas que son de relevancia para poder generar criterios sobre temas de institucionalidad en el país y otros relevantes. Eso nos permitiría entonces generar competencias en los estudiantes para poder darles herramientas de análisis a la hora de poder elegir o incluso poder formar ciudadanos que estén dispuestos a participar en cargos de elección popular u otros de incidencia a nivel institucional de gobierno. Es por ello que también considero importante que en este espacio podamos hablar sobre algunos temas que para ustedes sean de interés sin que esto implique colores políticos.
este programa esté dedicado para los ciudadanos salvadoreños, independientemente de si son partidarios o si no son partidarios, si son afines a un partido político o a otro partido político. El interés de este programa no es hacer una campaña electoral. En su momento, cuando venga la campaña electoral, haré espacios particulares para hacer proselitismo. En este momento, mi interés muy particular es compartir con ustedes sobre algunos aspectos personales o algunos criterios que yo pueda tener sobre los problemas de realidad de país. Creo que voy a ir terminando y quiero concluir entonces con propuestas de solución a diferentes temas de país. Hay dos temas principales que les acabo de mencionar, que son las pensiones y la ley de agua. Darles una respuesta sobre la solución de estos dos problemas no es algo fácil, es algo que tiene que pasar por el consenso, no solo de la Asamblea Legislativa, sino por el consenso también de organizaciones sociales. En el tema de la creación de una ley de agua han participado universidades, ha participado la iglesia, han participado comunidades y actores importantes de la sociedad civil, elaborando un proyecto que consideran garantiza los derechos de todos por igual y no los del sector privado o solamente los del sector público o los derechos de la población en general, sino los derechos de acceso al agua para todos. Lo importante es que la comisión analice la propuesta presentada y probablemente pueda hacer algunas reformas, pero que vengan a mejorar con aspectos de garantía a la población salvadoreña este cuerpo normativo o este proyecto presentado. Creeré yo como alternativa de solución al impasse que existe, pero esto requiere de voluntad política, que en el tema del agua el elemento de discusión es el ente rector. Pueda entonces conformarse un ente rector sin participación de ningún sector privado. Yo no soy enemigo de la empresa privada, creo que la empresa privada también tiene derecho a la explotación del recurso hídrico, lo han hecho durante años hasta la fecha porque no existe una ley de agua y por lo tanto no hay prohibiciones para que nadie pueda extraer o explotar los recursos hídricos, comercializarlos, y no hay una regulación al respecto. Entonces, tanto un pobre como un rico pueden explotar de la misma manera el recurso hídrico porque nada lo prohíbe, con la diferencia que el pobre no tiene las herramientas para poder explotar este recurso hídrico o extraer agua de los mantos acuíferos, ni siquiera para su consumo personal, mucho menos para comercializarlo. Pero el sector comercio, ese sí tiene las herramientas para poder extraer los recursos hídricos y muchas veces en detrimento de comunidades cercanas a donde son explotados estos recursos, y en el peor de los casos el sector comercio se ha prestado a contaminar los mantos acuíferos. Así es que yo creo que es importante que el sector comercio, el sector privado tenga derecho a la explotación del recurso hídrico, por supuesto. El pueblo salvadoreño está conformado por diferentes sectores y el sector comercio es uno de ellos, pero no puede tener derecho el sector comercio a la explotación del recurso hídrico por sobre los derechos de las demás personas, y es ahí donde yo creo que aunque se haga una conformación de un ente rector sin participación de privados, esto no implica que no va a haber garantía de cumplimiento para los derechos del sector privado. La ley puede quedar de una forma que garantice el derecho a la explotación del recurso hídrico por los sectores privados sin que ellos necesariamente formen parte del ente rector, y es el planteamiento que yo he hecho en su momento a la Comisión de Medio Ambiente para pasar o superar el impasse del artículo que tiene que ver con la creación del ente rector, que pueda ser conformada por la iglesia, por las universidades y otros sectores públicos sin que participe el sector privado, pero que en la redacción de los artículos pueda quedar garantía de que el sector privado, bajo ciertas regulaciones, podrá explotar los recursos hídricos siempre y cuando se comprometan a la preservación de los mantos acuíferos y no a contaminarlos, y cuando no vaya a la explotación del recurso hídrico con fines comerciales en contra de los derechos de comunidades que puedan estar cerca de estos yacimientos. Creo que esa es una de las alternativas de solución a ese problema, que lo vamos a tratar en un programa completo, todas las preguntas y respuestas sobre el tema de la ley de agua. Ahora el tema de las pensiones, y con esto quizás iría cerrando, hay otras propuestas. El tema de las pensiones es un tema sensible. Cuando se hizo la reforma de pensiones allá por el año 98, 99, que le daba paso a las administradoras de fondos de pensiones privadas, AFP, yo creo
que quienes en su momento lo hicieron, y bueno, esto fue en los gobiernos del Partido Arena, y este proyecto, valga la aclaración, lo firmó un fulano llamado Walter Araujo, que ahora se la lleva de reivindicativo de los derechos de la población salvadoreña, firmó el tema de las AFP siendo diputado, así como también la dolarización. Y ellos, los gobiernos de Arena, los diputados de ese momento, que no todos eran de Arena, también quienes avalaron esta creación del sistema de AFP, sabían lo que iba a suceder. Nadie advirtió el problema. Le plantearon a la población salvadoreña que iban a pasar del sistema público a un sistema privado y le vendieron muy bonita la idea de las AFP, pero no les dijeron el problema que iban a tener con la rentabilidad y que las pensiones en el futuro iban a ser ni siquiera cercanas al salario mínimo. Pero quienes lo plantearon sabían lo que iba a pasar. Pero sabían que los primeros que se iban a afiliar en ese año no se iban a jubilar al año siguiente. El problema se iba a venir a destapar 20 o 30 años después, y en efecto eso es lo que está pasando. Allá por 1998 se inició con las AFP y algunas personas que ya estaban cotizando, ya tenían 10 años, pasaron del sistema público al sistema privado. Y a estas alturas ya tienen 30 años y hace 2 años han empezado a estarse jubilando las personas y dándose cuenta de que las pensiones no son lo que esperaban. Y hay muchas personas que no se han jubilado porque cuando hacen el cálculo no tiene nada que ver el salario que tienen en un momento con la pensión que les están dejando y están obligados a seguir trabajando porque no pueden vivir con la pensión que les ofrecen. Entonces, las alternativas de solución no son fáciles porque el problema tuvo que advertirse desde el origen y no se hizo. Supieron que iba a verse en esta situación, pero ya a estas alturas las AFP se podían haber lucrado lo suficiente como para decir me voy si ese fuera el caso. Y aún así creo que no hay disposición para sacar a las AFP del país. Yo no creo que las AFP como tal sean satánicas, sino el sistema diseñado en detrimento de los derechos de los cotizantes en perjuicio de su derecho a una pensión digna para favorecer con la rentabilidad a las AFP con altas comisiones. Un sistema privado perfectamente pudo haber funcionado si se hubiera diseñado de una forma solidaria y viendo como preferente el derecho de los pensionados. Se está hablando de propuestas de reforma, hay una gran cantidad de propuestas de reforma en la comisión que está revisando este tema y de la cual soy parte. Y hay propuestas también, una de ellas a las que yo le he dado iniciativa, una propuesta de nueva ley de fondo de pensiones que sea pública en la que no haya AFP. Habrá que analizarlas, las reformas y la propuesta de una nueva ley, y habrá que ver cuál es la voluntad de los diferentes partidos políticos para poder aprobar una ley que favorezca realmente los intereses y que por una vez en la vida puedan reivindicar el derecho de los salvadoreños, principalmente de los cotizantes y de los pensionados. Pero de esto se trata este programa y estaré dándoles mayor información sobre cada uno de los temas en el transcurso del desarrollo de las comisiones. Quiero entonces agradecer su sintonía, quiero pedirles nuevamente que puedan seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Leonardo Bonilla, o puedan visitar también mi página web leonardobonilla.com. Y dicho sea de paso, creeré que soy el diputado que practica de mejor manera la transparencia. En mi página web podrán encontrar detalles sobre viajes, si en algún momento he usado fondos públicos para viajar, lo cual no ha sido así, la cantidad de viajes que he hecho, al menos relacionados a lo laboral. Podrán encontrar las propuestas de reformas de ley o de ley que yo he presentado. Podrán encontrar una cantidad de contenido importante sobre las agendas de trabajo que desarrollo. Así que los invito a seguirme en mis redes sociales y que podamos mantenernos en sintonía. Los espero el próximo viernes. Muchas gracias y bendiciones.